Muy buenas noches. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Les saludamos transmitiendo desde los Olivo Ministerios en Guatemala. Les saluda el pastor Jorge Ovalle y es un gusto poder compartir la bendita palabra de Dios con aquellos que anhelan escucharla. Bendigo a los que ya se van conectando a la transmisión del Olivo. Mi querida hermana Ani López, la bendecimos en el nombre de Jesús y siempre oramos y bendecimos su vida y lo valiosa que es para nosotros. Bendecimos su vida, mi querida hermana Zoila Vázquez, qué gusto de poderla saludar. También nos alegra muchísimo. La bendecimos a usted, a su esposo, a sus hijos y que el Señor siga prosperando y bendiciendo su vida. ¿Verdad? Hoy vamos a tratar un tema, gracias mi hermana, muy buenas noches, mi querida hermana Zoila, eh, que le pusimos cárceles del alma, cárceles del alma. Son varios aspectos, hoy vamos a ver uno de ellos. Alice Ovalle, muy bienvenida seas a este estudio de la palabra del Señor. Mi hermana Rosy Toker, un gran saludo, un gran abrazo. Por favor, le dice a su esposo que le amamos en el nombre de Jesús y le mandamos un gran saludo y un abrazo desde acá de Guatemala. Pues hoy vamos a estudiar acerca de las cárceles del alma y vamos a tocar un tema hoy para que podamos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, de hacernos, de la voluntad de Dios de hacernos libres y no que no estemos más bajo esclavitud, ¿verdad? Y entonces vamos a estudiar y quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 14 y 15. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Verdad? Para que por favor ahí me acompañen y cuando lo tengan, porque de ahí vamos a tocar algunos otros textos, pero este va a ser nuestro texto base. Mi querida hermana Claudia Rivera, bienvenida, qué gusto de poderla saludar. Celia Victoria García, estamos orando por su vida, mi hermana Celia, por la sanidad y al terminar vamos a orar por usted. Bueno, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 dice así. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren, este es un texto realmente importante, incluso para algunos un tanto controversial, aunque lo hemos escuchado y lo hemos leído y estoy seguro que lo conocemos. Pero el perdonar fue una de las grandes enseñanzas de Jesús. Y nos muestra aquí que hay dos dimensiones acerca del perdón, que nosotros hoy vamos a reflexionar y a meditar acerca de ello. ¿Cómo? Y las dos dimensiones que hoy vamos a tratar es cómo Dios nos perdona. Esa es la primera dimensión del perdón. ¿Cómo Dios nos perdona? Eric Calvillo, bienvenido. Qué gusto de poderlo saludar, mi querido hermano. ¿Cómo Dios nos perdona y cómo nosotros debemos perdonar en consecuencia del perdón de Dios? Son dos dimensiones distintas, pero dos dimensiones en las cuales debemos aprender porque es uno de los puntos más importantes de lo que Jesús nos enseñó. Y entonces, bueno, vamos a empezar a estudiar un poquito acerca de esto y por qué le puse cárceles del alma. Y vamos a ver. Cuando nos habla aquí del perdón, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres, pues la palabra que se usa acá es una palabra griega para referirse a la palabra del perdón. Y la palabra griega, y es importante ir aquí a la etimología, porque nos va a ampliar todo lo que conlleva esta palabra para que entendamos la profundidad de lo que
habla el Señor acerca del perdón. Lucky de Broy, bienvenida seas, qué gusto de poderte saludar desde acá. Y entonces la palabra griega es apolou, A-P-O-L-U-O, apoluo. Y es una palabra que tiene varias, se puede traducir de varias maneras. O tiene varios, podría utilizarse con varios conceptos. La palabra apoló se puede traducir como libertar completamente. Para que vayas entendiendo, el perdón se puede traducir como libertar completamente. También se puede traducir como enviar. Depende de en qué lugar pongan la palabra. También se puede traducir como enviar. También se puede traducir en el concepto de dejar, despedir o entregar. Hermana Marilena Minera, le bendecimos en el nombre de Jesús. Entonces, hay varias acepciones o varias traducciones que se podrían utilizar con esta palabra. Y vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a los discípulos que dejen las redes. Y dice la palabra, y dejando la barca. Esa es la palabra aquí cuando se escribe en el contexto de las palabras griegas, que fueron las palabras con las que se escribió el Nuevo Testamento, es y apuló la barca. Dejaron la barca. Y esa es la misma palabra que se usa para el perdón. Dejar. También se utiliza esta palabra cuando Jesús llega a la casa de Pedro y su suegra está enferma. Y dice que Jesús reprendió a la fiebre que tenía la suegra. Y entonces, ahí dice, la fiebre dejó a la suegra de Pedro. La fiebre apuló la suegra de Pedro. Dejó, abandonó, se fue, se despidió, entregó a la suegra de Pedro. Para que vayamos entendiendo el concepto que nos habla aquí Jesús acerca del perdón. Esta palabra se usaba cuando Jesús dejaba a las personas para irse a otro lugar. Para cambiar de lugar se usaba esta palabra. Entonces miren, cambio de lugar, enviar, despedirse, entregar. Es decir, que miren, el perdón está muy relacionado con dejar, con cambiar de lugar, con entregar algo, con dejar libre a una persona tras una ofensa. El concepto nos habla de una profundidad muy grande de lo que es el perdón. No es un perdón únicamente de palabra, porque aún con buenas intenciones, muchas veces decimos, bueno, yo ya lo perdoné, ya la perdoné, pero que no se vuelva a acercar conmigo porque va a ver. Pero no ese es el concepto del perdón que habla Jesucristo. Es un perdón que significa en el contexto dejar ir, entregar o cambiar de lugar. Porque si nosotros no entregamos esa ofensa, si nosotros no dejamos como dejaron, miren, el concepto a mí me gustó mucho cuando vi que la palabra que se utilizaba también cuando los discípulos dejaron sus redes. Ellos dejaron algo que estaba muy arraigado en su vida, su instrumento de trabajo. La red significaba para ellos aquello con lo que traían el alimento para su casa, para su subsistencia. Pero ellos dejaron las redes
¿Y dónde las dejaron? Muy probablemente las dejaron en la barca o en la orilla del mar y siguieron a Jesús en un acto de obediencia. Difícil, yo creo que sí. Lo leemos en la palabra, muy fácil. Pero ¿cómo dejar toda una vida? ¿Cuántos años tendrían los apóstoles? Realmente no hay ninguna referencia, pero probablemente eran hombres jóvenes, 25, 30 años. Pero 25 o 30 años llevando unas redes, porque era su oficio, era su fuente de trabajo. Y ellos la dejaron. Y cuando leemos aquí que si perdonamos a los hombres, si dejamos, si abandonamos eso que está arraigado en nuestra vida, esa ofensa que probablemente ya se convirtió en una parte esencial de la vida, porque algunas personas andan cargando las ofensas a donde van. Si vas a comer, ahí está la ofensa contigo. Ay, es que lo que me hizo. Si vas a trabajar, ahí estás pensando en la ofensa. Se vuelve parte integral de la vida, la ofensa, y eso amarga el corazón. Porque mientras no perdonemos, tendremos en prisiones atadas a las personas en nuestro corazón. Es como que la ofensa a la persona que te ofendió, aquella que quisieras tener más lejos de ti, es la que tienes más cerca, porque el recuerdo constante de la ofensa hace que sea siempre presente. Por eso el perdón es un acto donde el ofendido logra soltar la ofensa y dejar libre a su ofensor. Esto es algo realmente, es un concepto diferente al simplemente decir, yo te perdono. No, es lograr dejar ir en libertad a aquel que te ofendió de tu corazón y de tu mente. Cuando, como esto era algo tan impactante, Pedro se acerca con el Señor Jesús y le pregunta, eso está en Mateo 18, 21 y 22. Dice que Pedro se le acerca a Jesús porque cuando escucha acerca del perdón, de este tipo de perdón, se le acerca a Pedro, Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Cuántas veces? Obviamente, yo creo que Pedro traía en la mente a alguien. ¿Sería su hermano Andrés? ¿Que era su hermano? No lo sé. O sería otra persona, o serían los fariseos, o serían los saduceos, o alguien que le había hecho algún daño en algún momento. ¿Cuántas veces, Señor? Tú estás hablando del perdón. Está bien, yo lo entiendo, dijo. Pero ¿cuántas veces voy a soltar de mi corazón a aquel que me hizo daño? Si me lo vuelve a hacer. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7 veces, Señor. Y 7 veces se lo dijo así como quien dice, bueno, ya, Señor, ya 7 veces ya es ser un santo. Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún 70 veces 7. ¿Por qué? ¿Por qué esta respuesta de Jesús? Porque Jesús nos vino a enseñar que era, bueno, el perdón, les voy a decir, no es una capacidad humana. Porque como seres humanos siempre vamos a tener rencores, odios, amarguras, enemistades, deseos de venganza. Bueno, aquí ahí hay varios comentarios, no puedo leerlos todos, pero dice Ani, amén, se requiere obediencia. No es
deseo de, no puedo leer más, discúlpenme, aquí ya no me sale. C.L. Victoria dice, será dejar ir al ofensor para mi propia libertad. Sí, y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque el perdón nos liberta a nosotros del que nos ha ofendido. Pero les decía que este tipo de perdón que Jesús viene a mostrar no es el perdón que podríamos dar con nuestra propia humanidad corrupta, con nuestra propia humanidad contaminada, con tantos deseos impuros de venganza, de odio o de rechazo. Él nos vino a enseñar y a mostrar, no solo enseñar, a mostrarnos el perdón de Dios, para que nosotros, al haber sido perdonados, al haber sido liberados por Dios del juicio y de la culpa que había en contra de nosotros, nosotros pudiéramos experimentar ese perdón para poderlo dar a los demás. Dice la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1 y versículo 7. Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención, el comprarnos por un precio, cuando nosotros éramos ofensores delante de Dios, porque normalmente nosotros vemos la ofensa de los que nos ofenden a nosotros, de los que nos hacen daño a nosotros. Pero Cristo vino a poner primeramente cuál es el panorama correcto. Nosotros hemos ofendido a Dios y esa es la posición. Nosotros con el pecado ofendemos a Dios. Le hacemos daño, bueno, no daño, tal no sería, pero sí ofendemos a Dios con nuestros actos pecaminosos. Y por eso vino Cristo, porque con esa ofensa estábamos separados de nuestro Creador. No había forma de cómo llegar nuevamente a Dios si no era por medio del perdón que podía ejercerse a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y entonces por eso nos dice la palabra. Nosotros éramos los ofensores. No nos pongamos en el lugar del ofendido. Ay, mira lo que me hicieron a mí. No, nosotros ofendimos a Dios. Pero Dios, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Él tenemos la redención por su sangre. No es gratuita a nosotros, pero costó un alto precio. Costó que Cristo se pusiera como sacrificio y derramara su sangre en lugar tuyo y mío, para que por medio de ese sacrificio fuéramos redimidos por su sangre y tuviéramos perdón, fuéramos liberados por Dios del juicio que había en contra de nosotros, según las riquezas de su gracia. Solamente aquel que ha sido verdaderamente perdonado de su pecado. Aquí, sin entrar a intimidades, ¿verdad? Porque pues aquí no se presta a eso. Pero todos sabemos de qué nos perdonó el Señor. Si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, has experimentado el perdón de Dios sobre aquellas cosas en las que habíamos ofendido a Dios. Porque dice la palabra de Dios que el que diga que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. Pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos pecamos y ofendimos a Dios en su santidad.
pero hemos experimentado el perdón por medio de Jesucristo. Hemos experimentado que la sangre de Cristo derramada en la cruz, ese sacrificio expiatorio, redimió nuestra vida y nos extendió el perdón de Dios. Y solamente los que experimentamos ese perdón podemos dar un perdón que no se merece el que nos ha ofendido. Nosotros no merecíamos que Dios nos perdonara. No lo merecíamos. Éramos reos de juicio y condenados a una eternidad sin Él. Pero el amor de Dios a través de Jesucristo hizo que se extendiera el perdón. Y por eso nosotros ahora con una nueva naturaleza, por eso dice la palabra que tenemos que nacer de nuevo, cambiar. Ese cambio de naturaleza nos hace querer ser como Dios. Hoy predicaba que una de las cosas más extraordinarias es la salvación. Pero la salvación no lo es todo. La salvación es el principio. Porque nosotros, lo que Dios quiere es que nosotros seamos sus discípulos. No solo creer en Cristo, sino ser discípulos de Él. Parecernos cada vez más a nuestro Señor. ¿En qué? En todos los aspectos. Y entre ellos, el perdón. Sin este perdón, sin esta nueva naturaleza, viviríamos toda la vida en amargura de corazón. Porque nosotros en nuestro caminar diario, digamos el creyente, y no dejamos de lado a aquellos que no son creyentes, digamos, el creyente va siendo perfeccionado si decide doblegar su naturaleza pecaminosa para que crezca más en él la obediencia. Pero aún así ofendemos, aún así fallamos. Aún así, en algún momento podemos mentir, podemos dañar el corazón de alguien más y alguien más nos puede dañar a nosotros. Pero con el Espíritu Santo aprendemos a vivir en una vida de perdón. Por eso Colosenses capítulo 3 y versículo 13. Colosenses 3:13 nos dice. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren la enseñanza en Cristo. Soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, incluso dentro de la iglesia. Algunos pensarán es que en la iglesia solo hay perfectos y santos. Y es cierto, hemos sido santificados por Cristo, pero eso no quiere decir que en la individualidad nosotros aún lo hayamos alcanzado todo, como decía Pablo. Aún tenemos una parte carnal de nuestra vida que aún estamos batallando en ella, aunque querramos mantenernos en la línea del Señor, puede ser que algún momento se nos salga la ira y podamos ofender a alguien con gestos, con palabras o con acciones. Y que alguien haga lo mismo con nosotros, incluso un líder, incluso alguien que tiene autoridad espiritual. Pero la palabra nos dice, sopórtense unos a otros. Sopórtense y perdónense unos a otros, porque es la única manera en la que podemos llegar al final de la carrera con gozo y alegría. Es la única manera en que podamos terminar el tiempo que Dios permita en esta tierra. Que podamos terminar la carrera y poder decir, bueno,
me he mantenido fiel. He llegado con gozo hasta el último momento de mi vida. El día de ayer acompañamos a la familia de una sierva de Dios, ya llegando a los 90 años. Ella y su esposo, pastor, ellos vivieron, ya no me recuerdo cuántos años estuvieron de casados. El pastor falleció hace un poco más de un año. Y nosotros a través del ministerio El Olivo y un ministerio hermano Camino al Cielo los estuvimos apoyando hasta el último momento. Pero ellos fueron fieles y pasaron situaciones muy complicadas. Pero llegaron al final. Miren, a mí eso me impresiona. Terminar la carrera con agradecimiento a Dios y no con reproches. Porque aprendieron que en la vida tenemos que soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Y aunque tuviéramos queja, dice aquí, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también tú perdona a los demás. ¿Cuánto te perdonó el Señor? ¿Cuánto? De la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú. Cristo nos vino a enseñar el perdón, no como un concepto, no como una filosofía. Nos vino a mostrar el perdón por medio de una vida entregada para que fuéramos perdonados. Y esto se tiene que extender a todas las relaciones que nosotros podamos tener. La relación de cónyuges. ¿Cuánto espacio hay ahí para ejercitar el perdón? Si quieres ejercitarte, empieza con los más cercanos, que tenemos ahí suficiente espacio para que nos perdonen y que nosotros perdonemos. ¿Cuántos matrimonios están a punto de romperse porque no quieren perdonar? Pero la palabra de Dios, como nos dice, como leímos al principio en los pasajes de Mateo 6, 13, 14 y 15, perdón, nos dice que hay consecuencias por no perdonar. Porque dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay una relación acá. Porque si nosotros no podemos perdonar, y miren, y esto se relaciona, ustedes se recuerdan de aquel pasaje, de aquella parábola que enseña el Señor, de aquel siervo que tenía una deuda con su Señor impagable. E iba a ser tirado a la cárcel y dijo, no, Señor, y se llegó con su Señor y perdóname, yo te lo voy a pagar todo, dame más tiempo y yo te lo voy a pagar. Y su Señor conmovido le dijo, bueno, mira, yo te perdono toda tu deuda. Y eso somos nosotros. Aquellos que no podíamos pagar por nuestra culpa. Y en su misericordia, la gracia de Dios se extiende sobre nosotros y nos dice, tu deuda está pagada por el sacrificio de Cristo. Pero sigue la historia y nos dice que este mismo siervo sale a la calle ya que le habían perdonado una fortuna millonaria incalculable. Y se encuentra a un consiervo, dice, a alguien similar a él, alguien de su misma categoría, que le debía unas cuantas monedas. Hay personas que nos han ofendido, pero no al nivel al que nosotros ofendimos a Dios. Porque nuestra culpa ante Dios, su pago era condena eterna. Y Él nos perdonó. Y algunas personas que nos han ofendido aquí son como las personas, como el consiervo que le debía unas pocas monedas a este. Y este le dijo,
págame todo lo que me debes o te meteré en la cárcel. Y él le dijo las mismas palabras que había dicho el otro siervo delante de su señor. Por favor, espérame, dame un poquito de tiempo, yo te lo voy a pagar. No, le dijo, yo no te perdono nada. Y lo mandó a la cárcel. Y escuchando, dice su señor, lo que había hecho este mal siervo, dijo, tráiganlo y échenlo a la cárcel hasta que pague toda su deuda. Nosotros somos esos siervos que hemos sido perdonados. Ahora debemos ejercer y ejercitar el perdón con aquellos que nos han ofendido. ¿Qué beneficios trae el perdón? ¿Qué beneficios trae que nosotros extendamos el perdón a otras personas? Bueno, yo quiero mencionarles 3 beneficios de cuando nosotros perdonamos. Una, que nuestra oración es escuchada. Nuestra oración es escuchada cuando ejercemos el perdón. Pero vamos a ver Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25. Y dice, cuando estéis orando, mira qué interesante. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estemos orando, ¿y quiénes eran los que estaban orando aquí? ¿A quién se refiere Jesús? Se refiere a los creyentes. Cuando estén orando, su cuerpo, su iglesia, sus discípulos, cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. La actitud que debemos tener en la oración es primeramente perdonar a aquellos que nos han ofendido, para que nuestra oración no tenga estorbo. Porque cuando perdonamos, también el Padre perdona nuestras ofensas. Lucas 6:37. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mira qué interesante. Perdonad, perdona y serás perdonado. Cuando nosotros somos obedientes y caminamos en nuestra nueva naturaleza, que esa nueva naturaleza está capacitada para dar amor, para recibir amor, el amor del Padre, y para dar amor. La nueva naturaleza está capacitada para recibir el perdón de Dios y también para extender el perdón de Dios. Porque cuando nosotros perdonamos, somos facultados para expresar el amor. Miren lo que dice Lucas capítulo 7 y versículo 47. Lucas 7, 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto nos perdonó Dios? A que nos perdonó mucho. También puede amar mucho. A nosotros se nos perdonó la deuda impagable del pecado. Ahora el amor de Dios se manifestó no solo en perdón, sino en amor para nosotros, para que nosotros pudiéramos amar mucho, perdonar mucho y amar mucho. Si queremos vivir esta vida llena de ese gozo, de ese amor, de ese fruto de paciencia, de bondad, de benignidad, de paciencia,
Tenemos que aprender a caminar en el perdón. No importa la ofensa, porque nuestra ofensa era enorme. Pero la palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos que ser como nuestro Señor. Caminar en el perdón. Y nuestros pecados también serán perdonados. Yo quiero que oremos y vamos a terminar, luego vamos a orar por la sanidad de nuestra hermana Celia Victoria. Y si alguien más necesita oración, lo puede poner en lo que aquí mismo lo puede escribir y vamos a orar por ellos al final. Vamos a orar. Si hay alguien en tu vida, sea una persona cercana o una persona lejana, que te ofendió de tal manera que te hizo un daño tremendo, que dejó una herida profunda en tu alma, en tu mente y en tu corazón, que ha abierto una cárcel para que ahí guardes el rencor hacia esa persona. Hoy es el momento de ser obediente a la palabra. Tú que has sido restaurada, que has sido comprada con la sangre de cordero. El Señor te dice que vino a abrir la cárcel, la puerta de la cárcel a aquellos que estaban ahí atrapados. Es tiempo de que sueltes y dejes salir de esa cárcel que había en tu corazón, de todos aquellos ofensores que tenías guardado allí, para que tu corazón pueda ser liberado de la carga de la falta del perdón. El Señor vino para hacernos libres y conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. El Señor quiere liberarte de toda esa amargura y dolor para que puedas vivir la vida nueva, la vida en abundancia que nos refiere la palabra. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, habiendo escuchado tu palabra, en obediencia a ti. Padre Santo, hoy clamamos, mi Dios bendito, porque podamos obedecer esta palabra que aunque puede resultarnos difícil, que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca para hacer tu voluntad. Hoy perdonamos a aquellos que ofendieron nuestra vida. Hoy perdonamos a aquellos en los que habíamos estado cargando un dolor, una amargura, una ansiedad, un deseo de venganza. Hoy abrimos la cárcel en la que estaban atrapados aquí dentro para que salgan, para dejarlos libres, para cambiar de lugar. Ya no queremos estar en el lugar del recuerdo, de la amargura, sino queremos pasarnos al lugar del gozo y la obediencia en Cristo Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús, oh mi Dios bendito, yo te pido, Señor, que hoy, Señor, de acuerdo a la obediencia que tus hijos tengan a la palabra, tú vengas con un bálsamo, Señor, que tu Espíritu Santo sea un bálsamo al corazón, que sane toda herida, que sane toda herida. Y ese vino nuevo que trae gozo, aquel que es obediente a ti. Padre, hoy venimos orando también, Señor, por aquellos de nosotros, Señor, que están enfermos. Pedimos por Celia Victoria. Padre, sánala, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy con la autoridad de Cristo Jesús, sea sanada en el nombre de Jesús. Sea sano todo su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos clamando, Señor, por Vivi
Joel, que sea sanada de su pie. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, sé sana en el nombre de Jesús. Padre, también oramos por Jairo, Joel, Padre bendito, que sea libre de todo vicio para que pueda venir a tu conocimiento, que tú lo libertes de la cárcel del vicio. Que seas tú el que te presente, Señor, a él. Que hayan, Señor, siervos y siervas tuyas que puedan llevarle tu palabra y que él pueda, Señor, rendir su vida a ti. Oh, mi Dios santo, hoy oramos por la paz de Jerusalén. Hoy pedimos, Señor, por la paz de Jerusalén, como habla tu palabra. Porque haya paz en esa ciudad santa, Señor. Oh, Señor amado, te pido por tus hijos y tus hijas que escuchan obediente tu palabra y que la ponen por obra. Que la bendición abundante tuya, Señor, descienda sobre sus vidas. Que tu protección, que tu sanidad, que tu provisión, que tu paz se manifieste sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué gusto, mis hermanos, haber podido compartir esta palabra de Dios para que seamos libres y podamos vivir esa vida en abundancia que Cristo nos da y nos ganó para nosotros en la cruz de Calvario. Les bendecimos, los esperamos en el próximo estudio Biblia en mano de El Olivo Ministerios el día miércoles, donde seguiremos el estudio sistemático del Evangelio de Marcos. Muchas bendiciones, mi hermana Ani, la bendecimos, Celeste Gómez, la bendecimos, un gran abrazo, mi hermana Ruti, mi hermana Alice, mi hermana Lucky, mi hermana Rosy, a cada uno, disculpen que algunos se me pasan por ahí, los bendecimos en el nombre de Jesús. Delia Monterrosa, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto poderla saludar y ver que ya tiene su teléfono activo, ¿verdad? Qué gusto de saludarlos. Zoila Vázquez, mi hermana Zoila, le bendecimos. Eric Calvillo, qué bendición haberlo podido saludar desde acá. Los esperamos el día miércoles a las 8 de la noche aquí por el Olivo Ministerio. Si quieres apoyar el ministerio, mandando tus diezmos, ofrendas, lo puedes hacer y contactarte con nosotros. Muy buenas noches. Que el Señor los bendiga en abundancia. Gracias.